Buenas noches. En esta oportunidad estamos dando cumplimiento a la 10ª charla técnica que tiene como finalidad recaudar fondos para afrontar los costos del microscopio del Laboratorio de Patología del INTA Balcarce. Contamos esta noche con la presencia como disertante del doctor Miguel Buffarini. Gracias, Miguel. Ustedes saben que estas charlas son, eh, digamos, desinteresadas en el sentido de que son sin costo para los disertantes. Así que agradecerte, Miguel, eh, tu presentación. Y por último, decirles que si bien Miguel va a presentar ahí la diapositiva con los datos, cualquier colaboración es bienvenida, por poco que les parezca. Es importante que le avisen a nuestra secretaria, a Verónica Recal, por correo electrónico o por WhatsApp. De esa manera ella puede rastrear la donación. Dicho eso, Miguel, te cedo la palabra y bueno, te aviso cuando estén faltando 5 o 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Prando. Un saludo a todos los colegas seguramente que puedan estar conectados. Les agradezco a vos, Prando, particularmente, pero también al resto de la gente de ahí del servicio diagnóstico, la posibilidad de comentar algunos de los trabajos que venimos haciendo. Y aprovechamos ya no sé si se está viendo perfectamente esto. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, ahí están los datos para quien quiera colaborar con la residencia o el servicio de diagnóstico, justamente como para pagar el microscopio que tanto nos viene bien a todos por el servicio, digamos, al diagnóstico de excelencia que brinda el INTA de Balcarce. Bueno, el tema, digamos, básicamente va a redundar en algunas experiencias de evaluación de herramientas alternativas de control de parásito en bovinos, que no es tan común porque, digamos, la mayoría de este tipo de herramientas se han evaluado originalmente en ovinos o en caprinos y hay menos de la proporción de trabajos evaluados, hay menos en bovinos, pero bueno, sí, lo hay, y hemos hecho algún esfuerzo como para tener alguna información local. Bueno, ¿por qué tenemos que recurrir al tema de los tratamientos alternativos? Justamente porque obviamente que todos conocemos, no haría falta recordarle mucho el impacto que tienen la parasitosis gastrointestinal en los rumiantes, que no solo afecta la producción, sino obviamente la salud y el bienestar del animal. Por lo tanto, digamos, es de interés mundial el tema de controlar los parásitos. Y lamentablemente sí, porque digamos, ha pasado el tiempo y el uso, o sea, básicamente, el control se ha basado casi exclusivamente en el uso de antiparasitarios químicos, de antihelmínticos químicos, y bueno, y no tenemos muchos principios activos disponibles para bovinos, básicamente, y bueno, y lamentablemente nos tenemos que, en esta altura, digamos, de la historia de la producción, vemos con preocupación la presencia de resistencia a los antihelmínticos de amplio espectro en casi todos los lugares donde se ha buscado. Bueno, y esto es preocupante porque, bueno, estamos hablando de la única herramienta de control. Hay algunos que están mucho más comprometidos, como en el caso de las lactonas macrocíclicas, pero también los benzimidazoles, y en muchos lados el diagnóstico del levamisol se ha comprobado que ha perdido eficacia. Por lo tanto, esa quizá es la consecuencia
más grave, por la cual, digamos, uno recurre a alguna estrategia alternativa. Con respecto a los otros dos puntos, quizás en la Argentina no lo vemos tan marcado a esta demanda, pero sí en algunos países, o los países más desarrollados, hay una demanda más intensa sobre la reducción del uso de productos químicos en producciones agropecuarias, y esta puede ser una demanda digamos, una atracción hacia digamos, el uso de otro tipo de tratamientos. También sabemos desde hace mucho tiempo que algunos antiparasitarios, sobre todo los que más se ha estudiado, las lactonas macrocíclicas, tienen un impacto sobre, porque se eliminan básicamente por materia fecal, y tienen un impacto no solamente sobre los parásitos blancos, sino sobre macro y microfauna del suelo, que determina un impacto ambiental. Bueno, también sabemos, sobre todo en el último tiempo, que esa resistencia que nos preocupa a todos tiene impacto productivo e inclusive clínico, y eso es preocupante. Otra de las cosas bastante preocupantes es que este proceso parecería, o sea, tiene evidencia suficiente como para pensar que es un proceso casi inevitable. Más tarde o más temprano podríamos estar perdiendo eficacia. Y por otro lado, también es bastante probable que sea muy difícil de revertir, e inclusive podríamos decir, no vamos a decir que sea imposible, pero muy difícil de revertir. Hay algunos intentos por revertir la situación, reimplantando cepas susceptibles, pero bueno, sabemos que esto es muy difícil a nivel de predio, aunque, digamos, se ha logrado, tenemos ese inconveniente y es importante que lo sepamos porque bueno, básicamente estamos perdiendo la herramienta principal de control. Por lo tanto, solamente como para que ustedes le aporten seguramente alguna otra carga que ustedes tengan, pero sabemos que en la Argentina la resistencia está distribuida en las zonas más ganaderas de nuestro país, que en general se subestima la gravedad del problema. La verdad que creo que la mayoría tenemos idea de la cosa, pero subestimamos hasta dónde podemos llegar. Vemos día a día que aparecen nuevos géneros que resisten, eficacias cada vez más bajas, y hoy por hoy nos tapa un poco el bosque, digamos, la presencia de la reaparición, la reemergencia de la sarna, que es tan grave como esto, quizás peor, pero bueno, como se ve, tiene una presencia más visible, es probable que nos esté tapando todo el problema que veníamos acarreando desde hace bastante tiempo con el tema de la resistencia. En general, las recomendaciones que tenemos, quizás, digamos, es una autocrítica, tienen poco impacto, por lo menos hasta ahora. Y si uno quisiera, digamos, tratar de explicar por qué, seguramente que ustedes tienen más causas que estas, pero bueno, se me ocurrieron estas, algunas que las he escuchado y otras que son propias, digamos, de pensar por qué nos pasa esto. Es que generalmente el problema no es visible y la gente no toma conciencia de la gravedad del problema. Las recomendaciones que le hacemos generalmente al productor medio le generan cierta complejidad, o sea, terminan complejizando el control. Entonces, digamos, muchas se adoptan con mediana, digamos, asiduidad o se abandonan. Y quizás digamos, los organismos de salud animal o los organismos que podrían estar advirtiendo sobre
sobre la gravedad del problema están más, y lógicamente, obviamente, porque hay más preocupación por la resistencia a los antibióticos, porque generan, digamos, una amenaza para la salud humana, básicamente. Pero bueno, acá estamos, hemos visto cómo fuimos perdiendo eficacia a las drogas que más usábamos, y bueno, y eso hace que, en principio, trate de recordar algunas de las buenas prácticas que recomendamos, por lo menos en esta parte de la región, y es evitar la importación de resistencia. Nosotros sabemos que es muy importante. Básicamente me estoy refiriendo a los sistemas más comunes, digamos, donde se ingresan animales de distintas zonas con el objeto de una recría más corta, más larga, pero obviamente que me estoy refiriendo a una recría pastoril. Y entre las recomendaciones, obviamente, estamos hablando de evitar la importación de resistencia o de cepas resistentes desde otros lugares que sabemos que están presentes. Digamos, la resistencia está presente en todas las regiones ganaderas. Y ¿por qué no la cuarentena? Yo creo que deberíamos estar hablando de esto, tratando, digamos, de tener algunas prácticas que nos aseguren, o por lo menos mejorar el tema del control y el mantenimiento de los parásitos. La incorporación del HPG como una práctica de diagnóstico parece ser por lo menos algo súper necesario. Limitar el uso de los antiparasitarios solamente a las categorías susceptibles, eso parece una recomendación bastante obvia, pero no es tan así. En muchos lados se parasitan todo tipo de categorías con los mismos antiparasitarios que se utilizan para el resto de los rodeos. Eso genera una presión de selección muy grande. Por lo tanto, yo me quiero referir básicamente a todas estas cosas que estamos evaluando y que queremos, digamos, de alguna manera tener alguna información, las planteamos para las recrías, básicamente pastoril. Entonces, es necesario, digamos, que usemos los antiparasitarios de la mejor manera posible. Determinar la actividad, o sea, lo que sería un control de tratamiento o un test de eficacia, es una herramienta prácticamente súper necesaria. O sea, hoy, si quisiéramos hacer un control de tratamiento, un control de parásitos, indefectiblemente tenemos que caer en saber cómo funcionan al menos uno o dos de los principios que más usamos. No hay otra alternativa posible si queremos un control sustentable. Bueno, rotar antiparasitario, que suele ser una medida que se repite entre la mayoría de los productores, pero si son efectivos, tampoco tiene criterio o sentido rotar principios que ya han perdido efectividad. Permitir el desarrollo de una población en refugio, bueno, eso tiene sus inconvenientes, pero bueno, hay que tener en cuenta que una pastura limpia o un verdeo son herramientas que, si se usan bien, pueden ser, formar parte del control, y otras veces pueden, si se usan, digamos, no convenientemente, pueden ser parte del problema, porque la podemos estar contaminando con parásitos resistentes que se escapan del tratamiento, digamos. Para nuestros sistemas tradicionales de la región, casi todos terminan en un corral de terminación, más tarde o más temprano, y ahí, en ese caso, obviamente que lo que más conveniente es que esos animales entren libres de parásitos de todo tipo, de los susceptibles y los resistentes. Por lo tanto, en esos casos, creo que la solución está en usar una combinación. No hay pocas alternativas para hacerlo, pero sí, si sabemos que vamos a utilizar
vamos a usar un alimento caro para una situación que debe ser lo más corta posible, conviene incrementar toda la posibilidad de combinar para evitar el efecto de la resistencia. Y otras cosas que nos pusimos a pensar es por qué no trabajar con herramientas alternativas. ¿Qué es una herramienta alternativa? Es o alguna sustancia o alguna medida de manejo o alguna estrategia que me permita disminuir el efecto de los parásitos o disminuir la necesidad del tratamiento, que es tan importante como el efecto de los parásitos. La necesidad de tratar implica reducir la presión de selección que origina, digamos, el uso de un antiparasitario. Dentro de estas herramientas hay muchas conocidas desde hace mucho tiempo, la mayoría se han evaluado en pequeños rumiantes, pero bueno, tienen el mismo criterio. O sea, hay algunas que se pueden evaluar, o sea, o que funcionan sobre el animal y otras funcionan sobre el medio ambiente. Las que funcionan sobre el animal tienen algún efecto que afecta o el establecimiento, o el desarrollo, la fecundidad, o la oviposición, o, digamos, en paralelo, la inmunidad del animal que hace que resista al parásito. Y entre esas tenemos la selección genética, que está mucho más desarrollado, o está desarrollada básicamente en algunas razas y en algunas líneas de selección para ovinos, que ya desde hace bastante tiempo se han estudiado y se siguen evaluando. También tenemos alternativas. En bovinos yo no conozco, pero digamos, podría ser el mismo criterio, habría que seleccionar individuos que generen baja infectación o generen baja oviposición de los parásitos, obviamente. Hay algunos desarrollos hechos en vacunas, pero bueno, comercialmente no tenemos disponible. La idea de esta, seguramente que ustedes se van a acordar de un ejemplo claro, que es el del Dictyocaulus, que es una vacuna que se desarrolló hace mucho tiempo. Creo que se sigue usando en Europa, básicamente. No sé si acá alguna vez hubo, pero bueno, la idea siempre estuvo más restringida a un género, o básicamente, en el caso del Dictyocaulus, o en Haemonchus hay algunos intentos, pero bueno, comercialmente no está disponible. Lo que se ha avanzado más en los últimos años son las estrategias farmacológicas, que tuvo que ver con el aumento de la concentración de los productos, con los excipientes, con los cambios o sea, con las evaluaciones de distintas vías de la misma droga. Pero bueno, quizá esas no sean las más exitosas. Las más prometedoras probablemente sean las estrategias esas de tratamiento dirigido, que están justamente en identificar a aquellos individuos que se ven más perjudicados por la parasitosis y dirigir los tratamientos a esos individuos. El ejemplo más clásico es el del Famacha, que identifica animales que están parasitados básicamente con Haemonchus, que es un género que genera anemia. Entonces la identificación de ese individuo y el tratamiento individual de ese individuo genera una menor presión de selección sobre el resto del rodeo. Entonces, digamos, el saldo es menos tratamientos masivos, más tratamientos dirigidos a aquellos individuos que se ven más perjudicados. Esta puede ser una alternativa muy interesante, pero bueno, requiere mucho trabajo, requiere, digamos, algunas de las cosas que normalmente los productores bovinos, de bovinos, no están acostumbrados. Seguramente que la combinación de drogas sea alguna alternativa que va a surgir en los próximos años. Ya hay básicamente una combinación que
que está habilitada en la Argentina, pero vemos que en otros países ya se hizo, y inclusive en Estados Unidos también hay alguna aprobación reciente. Es una alternativa rápida, pero bueno, no escapa al riesgo de la generación de resistencia si no se combina, por ejemplo, con algunas alternativas de diagnóstico y de refugio que haga que la resistencia se genere, o sea, que disminuya la presión de selección y tenga, o sea, que no sea el mismo, no tenga el mismo efecto que la droga por separado, digamos. Y otras de las alternativas están más evaluadas desde ya en pequeños rumiantes, son los compuestos bioactivos. Y los más que se conocen, por lo menos que más historia tienen desde hace bastante tiempo, son los taninos. De eso vamos a hablar seguramente más adelante porque tenemos alguna experiencia al respecto. Y bueno, y desde el punto de vista del medio ambiente, existen algunas alternativas como el pastoreo alterno, que puede ser con distintas especies, básicamente ovino caprino. Son alternativas que pueden ser evaluadas y se han evaluado en países donde existe, digamos, ese tipo de producciones alternativas. Digamos, acá en nuestra zona existe la posibilidad, pero está restringida, digamos, a situaciones muy especiales, digamos, no es lo más común que pase. Por lo tanto, no quisiera avanzar mucho más en eso. Con respecto a teorías más mismo, acá, digamos, pero cuando el animal pasa, digamos, a un estado, a la última etapa, digamos, un animal de más de 1 año y medio o 2 años, hay muy poca posibilidad de que ese animal siga en pastoreo, entonces ello está restringido a nuestro sistema de producción. No digo que en otros lados se pueda hacer, pero bueno, resulta con alguna dificultad la posibilidad de repetir situaciones, digamos, modales de producción. Y con respecto a hongos nematófagos, como ustedes alguna vez habrán escuchado, existen en la naturaleza, se han podido aislar, evaluar y se han evaluado estrategias. No tenemos disponible por el momento acá. El otro día se comentó que en Estados Unidos, bueno, por lo menos existe la posibilidad, quizás, digamos, están bastante influenciados por cuestiones climáticas, o sea, no solamente, o sea, no es tan fácil llevarlo adelante, pero bueno, quizá en algún momento tengamos la posibilidad. La reimplantación de géneros susceptibles es una alternativa que se ha logrado acá en la Argentina con éxito, pero resulta bastante difícil de poder hacerlo en todos los lugares. O sea, consiste en bajar la población de parásitos resistentes en base a tratamiento efectivo o alguna estrategia, y reimplantar una cepa susceptible. O sea, hay que tener la cepa susceptible y hay que tener la condición para poder reimplantarla y además cuidarla, digamos, en el futuro. Resulta bastante difícil, pero bueno, es una alternativa que ya se ha evaluado y ha sido exitosa puntualmente, digo, ¿no? Otra alternativa que tuvimos la oportunidad de evaluarla es el confinamiento temporario, que así simplemente no quiero perder mucho más tiempo en esto, es sacar los animales en el momento más crítico, que sería pleno invierno, y ponerlos en un corral. Los pudimos comparar con los que se quedaron en pastoreo, digamos, y para años comunes, digamos, la variable más, que más impacto tiene es el tratamiento efectivo previo al corral. Digamos, el corral en sí, como estrategia, no sirve, entre comillas, si no está acompañada por un tratamiento efectivo. Los tratamientos no efectivos, o sea, los ineficaces, lo que hacen es arrastrar parte de esos parásitos que no se controlan
durante todo el periodo de confinamiento, inclusive aparecen después de la salida del corral, lo que, digamos, no deja de ser, digamos, un inconveniente. En todo caso, digamos, en una situación más complicada, probablemente ahorremos uno, a lo sumo 2 tratamientos, pero hay una necesidad de un tratamiento efectivo al confinamiento. ¿Está? Bueno, y ya yendo al punto que quería tomar hoy, sabemos que hay sustancias que se llaman bioactivas que tienen efecto antihelmíntico y algunas de esas son las que están ahí, que son los aceites esenciales, flavonoides, saponinas, fenoles, que son, digamos, los taninos, y algunas lactonas como las cerquiterpénicas que se han comprobado que tienen efecto antihelmíntico. Están presentes en casi todas las plantas, en mayor o menor concentración, pero otro término, digamos, que es interesante, o por lo menos conocerlo, es que se pueden extraer y se transforman en una sustancia que es un nutracéutico, que tiene la posibilidad, digamos, de añadirse a un alimento y generar un efecto deseado, pero ya no como un compuesto natural de la planta, sino como un extracto o algún concentrado. La mayoría de las pruebas en las cuales se origina, digamos, la evaluación de un principio activo son las mismas que con las cuales se ha evaluado la eficacia de los tratamientos, perdón, de los compuestos sintéticos, y son todas esas que están ahí. Estas pruebas son comunes en los laboratorios más desarrollados, ¿no es cierto? Y permiten, con bajo costo, repetir una serie de análisis y una frecuencia, o sea, perdón, una amplia gama de principios se pueden evaluar, y se pueden hacer muchas determinaciones a bajo costo, digamos, y sería, digamos, el consejo para iniciar cualquier screening de alguna sustancia, digamos, antiparasitaria. Sin embargo, esto no quiere decir que después a nivel, digamos, del organismo tenga efectividad, porque, bueno, no nos olvidemos que el rumiante tiene un preestómago, tiene pHs diferentes, bueno, tiene situaciones que hacen que sea muy importante evaluarlo en animales in vivo, digamos. Lo que evaluamos en las evaluaciones in vivo, como las que les voy a comentar más adelante, es básicamente la reducción de huevos del coprocultivo, o sea, distintos géneros, y también existen algunos otros ensayos donde se han sacrificado animales y obviamente que es interesante saber si realmente se reduce la cantidad de adultos o se reduce la fertilidad de las hembras. Bueno, hay varios tipos de análisis que se hacen cuando uno ya, digamos, se produce digamos, la necropsia del animal. Y las ventajas es justamente que cuando uno lo hace en vivo, como algunos de los ensayos que les voy a mostrar, uno conoce si, además del efecto antiparasitario, le facilita saber si tienen efectos productivos indeseables o directamente genera algún tipo de síntoma que puede estar relacionado con la toxicidad. Y dentro de esos ensayos in vivo hay dos posibilidades. Hay algunos que hacen, o sea, tienen el mismo objetivo, pero la alternativa puede hacerse con infecciones artificiales, es decir, liberar a un animal de parásitos e infectarlo con una dosis cuantificada de un género o varios géneros, o una población, digamos, extraída de un coprocultivo. Y la otra alternativa, que es la que usamos nosotros habitualmente acá, en el INTA de Villegas, en esta serie de evaluaciones, es seleccionamos animales infectados naturalmente, y, digamos, a partir de ahí hacemos una selección por conteo de huevos de HPG
y peso, y aleatorizamos los tratamientos, depende del tipo de tratamiento o de los tratamientos que vamos a evaluar. La otra cosa importante es, existen también dos alternativas. Una es, como las que hicimos la mayoría de nuestros ensayos, o casi todos los ensayos, es evaluar evaluar el antiparasitario, en este caso lo que hicimos fue evaluar un extracto vegetal rico en taninos, evaluarlo sobre una población ya establecida, digamos, con una infectación natural, y la otra alternativa puede ser hacer una infectación inicial y después, por goteo, se llama hacer descargas a través del tiempo, simulando una situación, digamos, de infectación natural, que puede ser ya sea en pastoreo o en confinamiento. Un poco para ir directamente a lo que vamos a ver ahora, es qué son los taninos. Son unos compuestos polifenólicos que están en la mayoría de las plantas. Son secundarios, porque no son de los primarios como la proteína, los hidratos de carbono o la fibra. Tienen un peso molecular mediano alto y tienen la principal, digamos, característica, que tienen la capacidad de unirse a proteínas, pero también se pueden unir a otras cosas, como minerales u otras macromoléculas. Tienen una función en el vegetal que es de protección, o sea que de alguna manera tienen un efecto, digamos, que puede controlar algún insecto o algunas bacterias o inclusive algunos hongos, hasta al mismo consumo de los herbívoros. Por eso es que, digamos, tiene una función de defensa. Y la característica es que hay un rango que más o menos va y el 5% que tienen efecto característico deseable, por decirlo. Por debajo de ese, en general, porque estamos hablando de taninos en general, pero hay mucha variabilidad en cuanto a la estructura y la concentración. Por debajo de un valor que puede estar alrededor del 2%, no genera ningún tipo de impacto, y por encima, a veces más, a veces menos, pero alrededor del 5%, generan efecto negativo, casi diría antinutricional. Hay dos tipos de taninos, que son los hidrolizables y los condensados. Los hidrolizables generalmente son mucho más tóxicos. Los condensados son los que se han estudiado más, sobre todo en el tema de antiparasitarios, y tienen bastantes efectos. Dentro de esos efectos hay muchos que son beneficiosos. Voy a tratar de destacar los que más se conocen, que bueno, justamente algo les comenté, que disminuyen la degradabilidad de la proteína en el rumen y aumenta lo que sería la disponibilidad de aminoácidos en el intestino delgado, generando, digamos, proteína bypass, que en alguna medida genera mejor calidad de proteína, y eso redunda en aumento de la producción. Aunque la mayoría de los ensayos que se han evaluado en metaanálisis no ven esto como si fuera el principal beneficio. Los beneficios más interesantes de los taninos tienen que ver justamente con esto, con la reducción del nitrógeno amoniacal y la reducción de metano entérico, que son gases, como todos lo conocemos, de efecto invernadero, que generan que generan contaminación ambiental, digamos, son los que normalmente están en juicio con la ganadería, porque, bueno, todos sabemos que hay, digamos, cierto perjuicio sobre el efecto indeseable que producen los rumiantes en cuanto a la generación de metano. Por otro lado, hay una diferencia en la partición del nitrógeno, y se producen, por esa retención que tienen de proteína, una reducción del nitrógeno urinario que es bastante perjudicial en el medio ambiente, porque es lábil y rápidamente se transforma en óxido nitroso, que es un componente, digamos, indeseable.
y aumenta la proporción del nitrógeno fecal que es de menor impacto ambiental. Entonces, esas dos cosas quizás sirvan para que nosotros lo tengamos en cuenta en el futuro, porque, digamos, si bien capaz que no, por el momento, digamos, no son importantes, pero en el futuro reducir la posibilidad de generar metano y nitrógeno urinario pueden ser, digamos, estrategias beneficiosas para el uso de los taninos. También se le conoce propiedades antiinflamatorias, algunos impactos sobre los componentes de la carne, como los ácidos grasos, y el aumento del contenido proteico. Y acá no se alcanza a ver bien, pero bueno, una cosa bastante interesante que tienen algunas leguminosas es la presencia de taninos que genera un efecto antiempaste, o por lo menos no genera empaste. Pero también tenemos perjudiciales, digamos, sabemos que, o se sabe desde hace mucho tiempo, que normalmente se lo consideraban los taninos como antinutricionales, porque tienen cierto impacto sobre el sabor o tienen un efecto astringente. Siempre estamos hablando de niveles por encima de esos que les comentaba yo, de alrededor del 5% para arriba. Pueden interferir negativamente en la digestión y en la absorción de algunas sustancias muy valiosas, como las proteínas y el hidrato de carbono, o sea que en definitiva los efectos pueden ser, si las concentraciones están por encima de esos niveles, pueden afectar la digestibilidad. Y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, porque también se han hecho algunos estudios donde se produce, digamos, la disminución de la absorción de algunos minerales muy importantes, como el aluminio, el calcio, el cobre, el hierro y el zinc, que bajan su disponibilidad. Y ya en un efecto bastante más agresivo, básicamente se puede producir por intoxicaciones accidentales, se origina en irritación gástrica, intestinal, y niveles excesivos pueden generar toxicidad hepática y renal. Bueno, estas son algunas de las plantas las que más se estudian o que más tienen participación en todo lo que es la industria de los extractos vegetales ricos en taninos que se utilizan en la industria, digamos, de la nutrición animal. Estas son las dos cosas que ya les comentaba hoy: la posibilidad de generar una interacción con la proteína a una amplia gama de pHs, todo lo que sea, digamos, pH ruminal y parte del intestinal, y con liberación en condiciones de pH bajo, como es el del estómago verdadero o el de la mamazo. Y otro ciclo importante es el que les comentaba hoy, donde se disminuye, digamos, lo que es el nitrógeno urinario y aumenta el nitrógeno fecal, que es, desde el punto de vista del impacto ambiental, de menor impacto, digamos. Con respecto a los mecanismos que se han estudiado de antihelmínticos, perdón, hay dos mecanismos. Uno que es indirecto, que justamente tiene que ver con eso que les comentaba hoy, que mejorar la respuesta, digamos, nutricional en cuanto a proteína y a aminoácidos de calidad, genera una respuesta inmunitaria que facilita la resistencia o la resiliencia de los individuos, que sería un efecto indirecto, y la directa tiene que ver con la interacción que tienen esos taninos con proteínas de la cutícula, que recubren ya sea tanto a larvas infectivas o en adultos, y también se adhiere a algunas enzimas de secreción que afectan la viabilidad de las larvas y de los adultos. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero bueno, hay algunas manifestaciones que suelen verse en los cultivos. Yo particularmente
después de haber visto varios cultivos donde hay, digamos, residuos de tanino, he visto alguna de estas lesiones, o sea, alguna de estas lesiones sobre las larvas, pero realmente no le daba la importancia hasta que después que leí este, y vi estas, porque no hay muchas fotos de larvas, digamos, macroscópicas. Sí hay estas microfotografías, que obviamente no saqué yo, pero que sí demuestran el efecto abrasivo de los taninos sobre las cutículas, sobre plegamientos y retracciones de la vaina. Es un efecto mecánico que origina, bueno, ese tipo, la pérdida de la integridad de la vaina y de la cutícula y los efectos, digamos, sobre el funcionamiento, la movilidad, sobre todo, de las larvas y de los parásitos adultos. Es un efecto mecánico que la ventaja que tiene esto, obviamente que necesita tiempo y concentración de la sustancia, pero no es un mecanismo específico como la de un antiparasitario que funciona cuando un principio activo se une a un receptor que puede estar modificado en el caso de la resistencia y hace que deje de funcionar como tal. Entonces, como esto es un efecto directo sobre la superficie del parásito, por ahora no se conoce, digamos, la posibilidad de resistencia a este tipo de mecanismos. Bueno, ahí es un efecto más avanzado que depende obviamente del tiempo de permanencia y de la concentración de la sustancia con la larva. Estas son obviamente que son evaluaciones in vitro, donde se ve inclusive hasta la lisis del parásito. Bueno, vamos directamente a qué es lo que hicimos. Evaluamos un extracto vegetal rico en tanino que se llama Vipro, que es un producto que está aprobado por SENACE desde hace unos años, pero con otro fin, puse no nutricional porque no es un producto nutricional, pero bueno, en definitiva se usa en la industria de la nutrición animal. Está compuesto por 70% de polifenoles condensados de dos tipos de planta, es un quebracho y castaño. Y lo que hicimos fue, en 3 experimentos diferentes, evaluamos diferentes dosis, cómo funcionaban o sea, esas dosis, cuál era el efecto de eficacia y si había efectos productivos, ¿no? Básicamente lo que es ganancia de peso, consumo y eficiencia de conversión. Por otro lado, una vez que ya establecimos una dosis que podría ser la que nos interesaba desde el punto de vista de la eficacia, la evaluamos en condiciones de pastoreo. Y por último, hicimos un ensayo donde combinamos el uso de esa misma dosis que habíamos evaluado, y la combinamos con antiparasitarios de síntesis, que ya lo voy a comentar, pero bueno, era la ivermectina y el ricobendazol, que son los productos más usados para el control de parásitos en situaciones, digamos, normales. Esperando, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quiera que cortemos acá o seguimos. No, venís bárbaro, ¿Listo? Miguel, Bueno, y después, digamos, y considera 10, 15 minutos más bueno, listo. como Voy para a que ir. haya un intercambio, digo. Vale. Bueno, después lo que hicimos fue evaluar otras fuentes de tanino que son conocidas, algunas no tanto conocidas y otras, pero bueno, son otras fuentes de tanino, que es el uso de un heno de una leguminosa que es relativamente, o por lo menos se está evaluando bastante, digamos, hace poco en nuestro país, que es el Seinfeld, pero se la conoce mucho en otros países, donde ya hace bastante tiempo que se ha evaluado el efecto antiparasitario. Estamos haciendo evaluaciones productivas del Seinfeld en nuestra región para saber cómo produce y cómo hacerlo, digamos, cuál es la curva de producción
y las características de la planta para ver si la podemos usar en un uso estratégico en la producción y la estamos comparando básicamente con el loto corniculato, porque son de las mismas características, son leguminosas que tienen tanino, ¿no es cierto? Bueno, y también tuvimos la oportunidad de probar, hicimos 2 ensayos, uno ya el año pasado, que es la evaluación del efecto antihelmíntico de grano de sorgo, alto tanino, siempre haciéndolo de la misma manera que les comentaba, en animales en recría, bovino, con infectaciones naturales y poblaciones establecidas, digamos, de parásitos. Y después, este año, todavía sin mucho dato, porque un ensayo que terminó hace unos poquitos días, es la evaluación del efecto antihelmíntico de granos de sorgo de distinta concentración. Porque ustedes saben que hay en el mercado, cuando se registra un híbrido, hay de alto tanino y de bajo tanino. Entonces, buscamos contrastar 2 híbridos distintos y lo evaluamos para ver si había efectos diferentes. Bueno, el primer trabajo que se hizo ya hace unos años, siempre con la colaboración, vinculación con la gente del Cibetán de Tandil, básicamente siempre con Candela, con Adrián y Victoria, que son, digamos, con las cuales interactuamos, y la participación de algún estudiante que se fue sumando, de algunos de Tandil, otros, perdón, de Tandil no, estos fueron los primeros, fueron de Casilda, después también de Pico. Evaluamos este extracto vegetal rico en taninos de quebracho y castaño, con distintas dosis, una dosis que nos propuso el fabricante y otras dosis que le propusimos nosotros. Lo evaluamos durante 28 días sobre una base de un alimento, o sea, de una dieta que es de recría, basada en silo de maíz más destrozado de soja, y la dosis la aplicábamos una vez al día, en 12 terneros por tratamiento en una serie de 4 tratamientos, ¿cierto? Bueno, eso lo hicimos durante 28 días, no había ningún efecto, al contrario, parecía que el efecto fuera totalmente, digamos, ínfimo, o no existía el efecto, entonces decidimos cambiar la dosis, porque ya teníamos la estructura armada, le propusimos al fabricante cambiar la dosis para evaluar realmente si había algún efecto. Esto nos llevó bastante tiempo, por eso quisimos poder evaluar una dosis más alta, y sí, efectivamente, después que cambiamos la dosis, vimos eficacias de alrededor del 45-50%, que son las que al principio nos parecía que era baja, pero son las que se repiten en la mayoría de los ensayos donde se hacen evaluaciones de este tipo. Es de esperar, digamos, eficacias que van desde el 45-50 hasta el 60-65%, que suelen ser, al principio no le prestábamos demasiada importancia, pero realmente son interesantes porque suelen ser inclusive más altas de las que generan los antiparasitarios de síntesis. Cuando hicimos la evaluación del día 28, vimos que había una reducción significativa, y estuvo más relacionada y esto se repitió, se va repitiendo en la sucesión de ensayos, sobre todo a los antiparasitarios, a los parásitos del abomazo. O sea, los géneros que están más reducidos son Hemoncus, Ostertagia, y acá no, pero en otro ensayo se vio más Trichostronchilo también. Más que el efecto que se genera sobre Copedia, que es un género intestinal, que según la bibliografía requiere o más tiempo o mayor concentración del tanino. No hubo ningún efecto en ganancia de peso, ni inicial ni final, ni en el consumo, ni en el consumo relativo, ni en la eficiencia de conversión. Y bueno, ahí determinamos que la dosis, básicamente, que deberíamos usar en el futuro, era más alta, obviamente, que la que nos habían
recomendado. Esa recomendación de la dosis estaba en función de una experiencia que tenían previa y de una, digamos, de una estrategia comercial por el tema de poder, digamos, recomendar y ajustar al precio del producto. Ninguna de las dosis que utilizamos tuvo efectos indeseables sobre el consumo, ni tampoco tuvo efecto sobre la productividad. Entonces, decidimos hacer una prueba en pastoreo, utilizando la misma dosis, que digamos, sería el 2% del producto, que serían 20 gramos por kilo de materia seca consumida. Esto lo hicimos en una pastura de alfalfa, usando también terneros, obviamente, infectados naturalmente. Hicimos dos tratamientos, uno era este producto, el Vipro, y el otro del testigo. Los dos le dábamos una base de silos de maíz y al producto, digamos, el tratamiento estaba montado sobre la base del silo de maíz. Teníamos 4 repeticiones de campo, digamos, por tratamiento, 10 animales por módulo, así que en total teníamos 80 terneros. Hacíamos un ajuste semanal de carga y asignábamos una cantidad de pasto, y ese es un ajuste con una carga variable, entonces podían entrar, y además de esos animales fijos, pueden entrar o salir animales de acuerdo a la disponibilidad de pasto, y en ese caso, digamos, en el caso de que entraban animales, nosotros los entrábamos de parasitados, pero las evaluaciones las hacíamos sobre los animales que formaban parte del staff fijo de cada módulo. Bueno, esto es parte del ensayo. Vimos que a partir más o menos o sea, siempre hubo alguna diferencia, pero las diferencias significativas empezaron a aparecer a partir del muestreo del día 57 y en el último muestreo del día 78. Las diferencias fueron significativas y estuvieron reflejadas en una eficacia alrededor del 40%. Hubo alguna tendencia en cuanto al peso final y a la ganancia de peso, y eso redundó en un aumento de la eficacia, de la eficiencia de stock, y significativo en cuanto a ganancia de producción de carne por hectárea. Los géneros más que explicaron la reducción tenían que ver con el Pneumococcus, Ostertagia, se vuelve a repetir, y Trichostrongylus, y los efectos se vieron sobre todo en la última etapa, o sea, hay un efecto dosis-respuesta siempre relacionado a el tiempo que los animales consumen esa dosis que nosotros indicamos como efectiva. No vimos ningún efecto a nivel de larvas en pasto. Esto puede haber sido porque normalmente, digamos, es una técnica de recuperación de larvas en pasto que está muy influenciada por las condiciones climáticas, y justamente en esta época llueve poco en esta zona y no pudimos, y no llovió básicamente durante ese periodo, y la verdad es que no vimos diferencia, pero seguramente, digamos, siendo optimista, uno esperaría que las diferencias se empiecen a manifestar después de este periodo, digamos, avanzado más el invierno o quizás al fin del invierno, porque, digamos, no, en este periodo corto de tiempo que pudimos evaluar no vimos diferencia. No hubo efecto sobre el consumo del silo, porque esa era una de las posibilidades, que disminuyera el consumo por el hecho o sea, que los animales consumieran el tanino. No hubo ningún efecto en ninguna de las semanas que se evaluó. Y bueno, esas son las conclusiones. Nosotros vimos un efecto positivo en la reducción de huevo, en la reducción de los géneros estos que son bastante importantes, y a su vez hubo un efecto sobre la ganancia de peso que redundó en la producción por hectárea. En el laburo posterior lo evaluamos en condiciones también de confinamiento, pero ahí
vimos la asociación o la coadministración de este producto con un antiparasitario de síntesis. El protocolo básicamente, trabajamos con 6 tratamientos. Un testigo, que no le dimos nunca nada, un tratamiento que tenía ricobendazol, un tratamiento que tenía ivermectina, y después un producto, o sea, solamente el uso del extracto vegetal rico en tanino, que es el Vipro, y la combinación tanto con el ricobendazol o con la ivermectina. Los tratamientos se hicieron 15 días después del inicio del consumo del tanino, y se hicieron estudios farmacocinéticos, tanto de las drogas utilizadas, o sea, los tratamientos donde se usó solamente la droga, como de la asociación entre la droga y el extracto vegetal. Teníamos 4 corrales por cada tratamiento, de 3 animales cada uno, y como usábamos, como evaluamos 6 tratamientos, teníamos 72 animales. Ese es el peso inicial, alrededor de 200 kilos, y eran conteos importantes, alrededor del promedio de 600 huevos. La alimentación se dio diariamente y le agregábamos, digamos, el producto, el extracto vegetal, se lo agregábamos al 2%, o sea, 20 gramos por kilo de materia seca, y hicimos una evaluación de la farmacocinética en 8 animales de cada tratamiento para evaluar justamente qué pasaba con la curva plasmática de los antiparasitarios y de la asociación. Vimos el primer efecto que vimos, que pudimos evaluar, es que esos primeros 15 días donde los animales teníamos 3 tratamientos que tenían, o sea, que empezaron a comer el extracto, contrastado con los otros que todavía no habían sido desparasitados, hubo un efecto significativo en la reducción, y eso se vio reflejado en una eficacia relativamente baja, del 5%, pero en relación a lo que fue el testigo, que tuvo una eficacia, por decirlo, negativa, es un dato interesante porque es significativo. Después de la evaluación, hicimos otra evaluación, pero la evaluación final, o sea, al día 46, que eran 30 días después del tratamiento antiparasitario, vimos que la reducción de los HPG estuvo muy relacionada a los antiparasitarios. Los que tenían más efecto, como el ricobendazol, redujeron más, y los que tenían menos eficacia, como la ivermectina, redujeron menos. El Vipro tuvo mejor eficacia, o sea, redujo más que, por ejemplo, que la ivermectina y el Vipro, inclusive que la ivermectina. Esto redunda en que la asociación mejoró en algún punto la eficacia de la droga sola, aunque analizándolo estrictamente no hubo diferencia significativa, pero sí hubo mejoras, o sea, la asociación de este producto con un antiparasitario mejora la eficacia del antiparasitario, ¿no? Porque suma un poco la eficacia, aunque no sea mucho, los resultados son positivos. Desde el punto de vista de la farmacocinética, vimos que aunque la curva parece diferente, no hay diferencia significativa, tanto para, digamos, la asociación con el ricobendazol, ¿no? Ahí la exposición, el área bajo la curva fueron iguales, la concentración máxima, el tiempo de concentración máxima y el área bajo la curva no fueron diferentes. Por lo tanto, la primera conclusión es que no hay interacciones farmacocinéticas negativas, por lo menos, ¿cierto? Y con respecto a la ivermectina fue básicamente lo mismo. La presencia del Vipro no afectó la disposición plasmática de la ivermectina,
y no se observaron interacciones farmacocinéticas con respecto a la asociación. Por lo tanto, si bien no podemos decir que la mejoró, tampoco la afectó, o sea, las interacciones no fueron negativas, porque había alguna información previa que nosotros veníamos chequeando, es que si se lo hubiera evaluado en condiciones de, o sea, con antiparasitarios de síntesis por vía oral, los taninos tienen la propiedad de complejizar moléculas, de ivermectina básicamente, que es la experiencia, y disminuyen la eficacia. O sea, en este caso, la evaluación que hicimos, que fue con antiparasitarios inyectados, no tienen interacciones negativas. Desde el punto de vista de la ganancia de peso, en todos los tratamientos en los cuales, excepto el testigo, digamos que fue que ganó menos, todos los otros tuvieron ganancias superiores, por lo tanto, inclusive digamos, el extracto tuvo una ganancia no significativa con el resto de los tratamientos. Y estas son básicamente las conclusiones. El Valpro mejora, en escenarios de baja eficacia, mejora la eficacia de los antiparasitarios de síntesis, y la coadministración no presenta interacciones negativas, que nos parece una información importante, porque no hay mucha disponible en la bibliografía, y creemos que se puede usar como una alternativa complementaria en situaciones de baja eficacia. En sí, para redondear un poco, nosotros vimos que al 2% de este extracto se generan reducciones en el HPG y eficacia alrededor del 40%, que, digamos, tienen un beneficio seguramente en el futuro digamos, del ciclo productivo o del ciclo epidemiológico. Digamos, si nosotros logramos esa eficacia en la primera parte digamos, de la curva infectiva, seguramente que eso va a redundar, siempre y cuando trabajemos con diagnóstico y con todas estas cosas, en reducción del tratamiento, o al menos digamos, no solamente la reducción del tratamiento, sino el espaciamiento entre tratamientos, que puede ser una alternativa sostenible en el tiempo. Haemoncus, Ostertagia y Tichostróngilo son los géneros que más impacto tuvieron. El Valpro no afectó el consumo, que es muy interesante, y mejoró la ganancia de peso, que eso redunda en aumento de productividad, y no se produjeron interacciones negativas, que eso es digamos, una ventaja del producto. Bueno, ya les muestro rápidamente otras alternativas que probamos. Probamos un neno de Seinfeld, que es una leguminosa, dijimos que tiene taninos. Además, digamos, como ventaja, básicamente ya les comentaba, una de las cosas por las cuales tiene interés es porque no produce empaste, y tiene esas ventajas que le dije hoy. Tiene menos producción de nitrógeno amoniacal, tiene menos, produce menos nitrógeno urinario y más nitrógeno fecal. Se ha probado que tiene efecto antiparasitario, y no obstante eso, además, como ventaja comparativa con respecto a un extracto, es que estas plantas, por ser leguminosas, producen fijación de nitrógeno, digamos, atmosférico en el suelo, y es una ventaja que tienen las leguminosas. Y además, tiene importancia productiva porque es de buena calidad, tiene buena palatabilidad, y es bastante tolerante, más que la alfalfa, a condiciones, digamos, de clima semiárido y frío. Entonces, quizás tenga mayor utilidad productiva en una zona más marginal, pero nosotros la evaluamos porque queremos saber si es capaz, digamos, si podemos tener alguna línea de investigación respecto a alguna de estas cosas que nos interesan. Bueno, la evaluamos en INTA Bordenave, donde existía la posibilidad, porque ellos están trabajando en el cultivo
digamos, de Seinfeld, y tenían, digamos, disponible el lugar y el heno de alfalfa, perdón, de alfalfa, sí, de alfalfa y de Seinfeld. Evaluamos esos dos tratamientos, alfalfa y Seinfeld. No vimos ningún efecto. Hubo un descenso, digamos, de los dos, tanto de alfalfa como de Seinfeld. Y tampoco vimos ningún efecto sobre los géneros a lo largo de la evaluación del ensayo. Esto es una foto que, digamos, para demostrar que se ha demostrado, sobre todo, digamos, no hay mucho, pero en bovino, el efecto antihelmíntico directo de un producto digamos, era un pellet de Seinfeld en parásitos del bovino, o sea que, digamos, sabíamos que podía tener efecto, pero bueno, esto es una foto de una publicación. Bueno, lo que vimos es que no tuvimos ningún efecto tanto en la eficacia como en ninguno de los géneros a los cuales lo medimos. Y sí, y tampoco tuvimos efecto, digamos, deseable desde el punto de vista de productivo. Sí, alguna tendencia a menor eficiencia de conversión, lo que está, o sea, tiene que ver con un poco que los animales que comían Seinfeld tuvieron menor ganancia y un consumo un poquito mayor, entonces, digamos, la eficiencia de conversión estuvo por debajo o tuvo una tendencia menor en los animales que comían Seinfeld. Y esto tiene que ver con la calidad del rollo de Seinfeld. La explicación que más le encontramos a los resultados es que era un rollo de una calidad bastante inferior a la de la alfalfa, y esto puede haber, además, digamos, tenemos pocas mediciones y eso es importante que lo tengamos en el futuro con más frecuencia y con más detalle, porque no tenemos muchas mediciones de taninos en forrajes o en otras sustancias. Por lo tanto, nos queda pendiente la posibilidad de ajustar técnicas para medir taninos que nos permitan de antemano saber si el alimento puede tener efectos deseables o no. Lo que vimos en un solo diagnóstico que se hizo es que la cantidad de taninos, tanto totales como solubles o insolubles, eran bajos, entonces también es posible que parte de la falta del impacto sea debido a eso. Y también vimos que quizás por esas condiciones nutricionales afectó la concentración, o sea, los animales que consumían Seinfeld tuvieron menor albúmina, concentración de albúmina y de proteínas totales, entonces seguramente que parte de estos resultados tienen que ver más que con la calidad digamos, del heno que con el efecto que nosotros buscábamos, que estaba relacionado a la presencia de taninos. ¿Tá? Otra de las cosas que evaluamos fue sorgos de alto tanino que están en el mercado. Hicimos una evaluación de 2 dietas donde evaluamos una dieta de recría con un porcentaje de tanino, de sorgo de alto tanino que alrededor del 19%. Esto tiene que ver que las dos dietas eran isoenergéticas e isoproteicas. Y como testigo usamos maíz, porque el maíz sabemos que no tiene tanino, entonces era la posibilidad de evaluar con algo que no tuviera tanino y una fuente de tanino conocida, porque normalmente está registrado la concentración de tanino que tienen los productos cuando se registran, pero sin diagnóstico. Vimos que seleccionamos los animales, le empezamos a dar, el día 1 le empezamos a dar las dietas. En ningún momento hubo diferencias significativas entre los HPG, ni el día 1, ni el día 14, ni el día 28, pero sí, el día 28 vimos un descenso digamos, de los HPG del grupo
tenía, o sea, que consumía sorgo alto tanino, y esto, desde el punto de vista estadístico, antes, con una prueba, digamos, de eficacia de antes y después, mostró una eficacia significativa con respecto a la del maíz. Esto nos permitió suponer que quizás, pero no porque, digamos, era la primera vez que se hace en bovinos, pero hay un par de ensayos hechos en ovinos donde la incorporación, la inclusión, digamos, del grano de sorgo en una dieta con maíz generó un tipo de efecto bastante parecido a este, en ovinos. En bovinos no se había, por lo menos no encontramos ninguna recomendación. En caprinos, el resultado no había dado ningún resultado, pero tenía que ver con dos tipos de híbridos con diferente cantidad o sea, concentración de taninos. No vimos, el efecto que vimos estuvo relacionado a la reducción de Moncus, que era el género que más estaba presente en las muestras. No vimos ningún efecto productivo, también era corto, digamos, pero bueno, nos dio la interrogante de evaluarlo en el futuro. Hicimos una evaluación este año, no vimos, pero bueno, me quedan muchos datos por analizar, así que no quiero adelantarme. No vimos ningún efecto, digamos, a simple vista, con algún análisis básico de eficacia y de reducción. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es, para tener datos regionales, saber cómo produce el Seinfeld. El primer año de evaluación lo evaluamos en paralelo con Lotus, el Lotus corniculatus, y con la alfalfa, y vimos que, por lo menos en esta zona, produce significativamente menos que la alfalfa. Y bueno, digamos, ese dato es importante saberlo porque, digamos, no podemos decirle a la gente que esto es una solución para algún tema particular sin saber cuánto produce. La concentración que nos interesa mucho es saber la calidad, y la concentración de tanino todavía no tenemos datos concretos. Tenemos las muestras en el laboratorio, pero todavía no tenemos datos, que sería muy interesante tenerlo. Y lo que sí vimos que la producción está del Seinfeld es bien de primavera, bien estacional de primavera. Y luego, digamos, se ve ampliamente superada básicamente por la alfalfa, que produce mucho más en verano y en otoño. La producción del Seinfeld es bien de primavera, entonces para lo que son los ensayos que nosotros pensábamos hacer en pastoreo, para control de parásitos o para evaluaciones con parásitos, son, digamos, poco probables porque vemos que tiene muy poca disponibilidad durante el otoño e invierno, que serían los momentos más clave. Sin embargo, por ahí, digamos, la alternativa sería usar una reserva, digamos. Yo creo que, digamos, para los ensayos con parásitos o evaluación de parásitos, lo más conveniente sería usar una reserva. Bueno, acá se ve claramente, esta perdón, hay que volver para atrás. Este es el momento donde tiene mayor productividad y supera inclusive la alfalfa, pero está relacionado siempre a un par de meses, sí, que serían mediados de septiembre, octubre y parte de noviembre, y ya después la alfalfa la supera ampliamente, tanto en el verano como... Perdón. Bueno, estas son las, bueno, voy a volver un poquito de atrás, pero ya está, tanto en el verano como en el otoño. Estas son recomendaciones, o sea, resumiendo un poco lo que dije hoy, que tiene buena tolerancia a la sequía y capaz que sea que tenga mucho más impacto productivo en regiones más semiáridas. Acá la estamos evaluando porque, digamos, nosotros tenemos tenemos una producción de alfalfa muy importante y tenemos una limitante importante que es el empaste. Entonces, la idea es también poder tener información de cómo manejarlo
es bastante difícil asociarlo a la alfalfa, por eso que nos queda mucho por recorrer. Es tolerante a las heladas y a las bajas temperaturas invernales, no produce empaste, pero bueno, hay que tratar de manejarlo. Hay algunas estrategias que estamos evaluando, así digamos, en campo de productores. Tiene buen nivel nutricional y es palatable. Tiene buena, esto digamos parece una tontería a lo mejor, pero bueno, si es excelente, tiene una buena, es buscado por los apicultores porque tiene una excelente actitud melífera. Tiene la posibilidad de resiembra, que no la tienen otras leguminosas, así que creo que hay que aprovecharlo porque no tiene buena persistencia, que esa es una condición bastante desfavorable. Y vamos a ver cómo podemos, o sea, cuál ventaja le podemos sacar, pero bueno, quizás a lo mejor complementaría con la alfalfa en el inicio o la salida del invierno, digamos, porque tiene una productividad más concentrada, o sea, anticipada la alfalfa en el inicio de la primavera. Y como desventaja, perdón, como desventaja tiene baja habilidad competitiva, o sea, la alfalfa la supera ampliamente, o sea, no se puede sembrar juntos, y las tasas de crecimiento en verano son bajas, y la frecuencia de defoliación hace que, digamos, que sean distintas a la alfalfa. Por lo tanto, digamos, hay muchas cosas para aprender, pero vemos que en esta zona particularmente, por lo pronto me inclinaría por ensayos con suplementación de heno o alguna otra estrategia, pero es difícil hacerlo en pastoreo. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Excelente, Miguel. Muy buena presentación. La verdad que personalmente me desasnaste un montón. Eh, Tuviste una charla de 1 hora 10 más o menos. Me encantaría que tengan la libertad Sí, sí. de hacerle preguntas a Miguel a través del chat, si quieren las leo, o si no, enciendan el micrófono y se la preguntan directamente. Sí, sí. O sea, no hay ningún inconveniente, inclusive ahí tienen mi mail si hay alguno que en algún momento quiere, o sea, que no está mirando la charla en este momento y quiere preguntarme, con mucho gusto. Le gustaría, básicamente que se saquen las dudas o que si alguno tiene alguna inquietud particular, de alguna evaluación o de alguna otra estrategia, comentarla. No, o sea, no tengo mucha posibilidad a veces de discutir el tema porque es un tema más particular, pero bueno, estoy a disposición. Impresionante la cantidad de ensayo, Miguel. ¿Cuántos años de ensayo? Y Desde que lo explicaron. son 4 o 5 años con esto. Parecía, pero inclusive con los del Buy Pro o... No, hicimos los primeros 3 años lo hicimos con el Vipro y después y hubo algún año que pudimos evaluar 2 alternativas el mismo año. Ahí hay una pregunta, María Sí. Rosa, por favor. Hola Miguel, buenas noches. ¿Te puedo hacer una Hola, consulta? sí, cómo no. Hola, sí, buenas noches. Eh, ¿Cuál es el nivel de toxicidad de los taninos ahí? Porque a mí me queda la duda, ¿vos eso lo pones en una dieta, Sí, en un comedero? ¿Y sí. cómo manejás la toxicidad de uno a otro? O si No, un bueno, novillo come... no, bueno, esto es un ensayo donde nosotros evaluamos, eh, o sea, con lectura de comedero diaria, evaluábamos el consumo y le ajustábamos en el aporte del día correspondiente. O sea, ¿cómo es el tema? Nosotros tenemos una estrategia que es con un score de consumo, como en la mayoría de los feedlots, ¿no es cierto? O sea, en la medida que el animal, porque es a consumo voluntario, hicimos 2 estrategias, pero la más común es a consumo voluntario. O sea, el corral se limpia
y dos lecturas negativas, o sea, dos score cero sería, generan un aumento del suministro. ¿Tá? Si queda algunas migajas, se lo califica como 1 y entonces se mantiene, digamos, la cantidad que vos le venís dando. Pero si llegan a limpiar en 2 días consecutivos, esto está hecho con un plan, digamos, matemático hecho en una planilla. Entonces, en la medida que limpia el comedero, aumenta una cantidad establecida, que generalmente son 200, para estos animales eran 400 gramos de alimento total, digamos, no de materia seca, de alimento total. Entonces, cuando le aumentábamos la cantidad, le aumentábamos proporcionalmente la dosis en base a la cantidad total de materia seca de la dieta, que aumentábamos la cantidad del tanino. Y se lo mezclamos. Las primeras... Está bien, Sí. eso me queda claro, pero el tema es cómo es la dosis, porque vos ahí o sobredosificás o subdosificás, ¿eso no tenés mucho riesgo? Bueno, si uno lo tiene que poner a consumo voluntario en condiciones, digamos, por decirte, en un autoconsumo, yo no lo pondría. En un autoconsumo no lo pondría. Claro, es para los días. Sí, ¿Y primero cuántos porque es un días, por producto... ejemplo, a los una sola vez o lo da una semana? ¿Cómo lo manejas a eso? Bueno, de eso no hay mucha información. Nosotros lo que vimos son evaluaciones cortas. Quizás la estrategia, pero te digo, es la que pensamos, es hacer dosificaciones alternadas, por decirte, hacer una estrategia de 15 días de control en base, digamos, al suministro diario, y en función de lo que se vea, suspenderlo y volver a repetir en otra situación. Pero estas son cosas que no están evaluadas, ¿eh? O sea, las evaluaciones son como la que te digo yo, puntualmente, que duran 45, 50 días, 60 días, muchas de las cuales, digamos, están referidas a ensayos muy particulares. Nosotros tuvimos la posibilidad de evaluarlo en pastoreo. No hay muchos ensayos evaluados en pastoreo. Y hay una alternativa que tenemos prevista, porque es de interés del fabricante, de evaluarlo, porque son hidrosolubles. De evaluarlo otra dosificación diferente que sería en el agua de bebida. ¿Tá? Pero Perfecto. esa sería una iniciativa que sería mucho más fácil de implementar, por lo menos si tenés las condiciones. Lo que pasa es que tenemos que evaluarla previamente, digamos, porque, digamos, nunca sabés, en un bebedero nunca se sabe bien qué es lo que consume el animal, particularmente porque, digamos, hay muchas variaciones de días, de horas, influenciado por un montón de cosas. Entonces, primero nos parecía más lógico evaluarlo en un comedero donde vos sabés cuánto le da y cuánto come, y como lo hicimos individualmente, la evaluación la hicimos individual. Sabíamos qué era lo que comía individualmente el animal. Cuando vos lo suministrás Perfecto. en cantidades, o sea, cuando vos haces no podés evaluar consumo cuando tenés un lote de animales. Por eso te digo, quizás la pregunta tuya es muy válida y no te la puedo responder con seguridad porque las evaluaciones están hechas básicamente para evaluar el consumo y no están hechas a nivel masivo, digamos, donde vos no sabés cuánto te va a consumir un animal. Me parece arriesgado, por lo menos de lo poco que sabemos, medio arriesgado hacerlo con consumo voluntario, digamos, en cantidad así. Me parece que si no tenés un limitante, por ahí corre el riesgo de que consuman más de lo que es. Bueno, o eventualmente trabajar con una dosis mucho más baja de la que usamos nosotros. Lo que no sé cuál es el efecto que puede tener. Está bien. Gracias, María Rosa
Mulvigil, no sé si me escuchás, habías levantado la mano, tenés que activar tu micrófono. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Una cosa muy importante que me surge de todo esto, que uno lo va viendo a lo largo del tiempo, es que es muy importante no perder la eficacia de los antiparasitarios de síntesis, que son productos desarrollados para el control de los parásitos, que conocemos bien, que no tienen ningún efecto adverso, que son muy fáciles. No se olviden que todas estas cosas nos llevan tiempo. Está bien que tiene todas estas ventajas, y por eso me es importante resaltar que todas estas cosas que traté de todos los beneficios, justamente traté de resaltarlos porque es tan importante quizá como el control de los parásitos, que son, digamos, evitar, no sé si hay alguno que está hablando. Sí, me parece que a tu tocayo, Miguel, le quedó abierto el micrófono. Bueno, entonces, por eso, la idea, si bien, digamos, tienen efecto antiparasitario, poder adherirle a algunos otros beneficios, como son el efecto beneficioso sobre el impacto ambiental, por decirlo. Pero en realidad, si uno lo compara con la facilidad y con el costo que tiene. Había una charla de un antiparasitario nuevo. Un antihelmíntico, un antihelmíntico de síntesis, digamos, que resulta muy, muy fácil de usarlo. Pero bueno, justamente llegamos a esta situación debido básicamente a todas las cosas que le comenté, a la resistencia y a la necesidad de prolongar la vida de los antiparasitarios. Es muy válido el comentario, Miguel, el comentario final, que es un poco, digamos, cuidar de... Sí, cuidemos, hagamos todo lo posible para cuidar los antiparasitarios, porque son bastante difíciles de reemplazar y, digamos, son mucho más fáciles de poder usar, de transmitir, y obviamente que nadie discute, digamos, del beneficio que han generado a lo largo de todos estos años, aunque, digamos, ahora nos encontremos en una situación complicada, porque, bueno, si son la única herramienta y van perdiendo eficacia, probablemente, digamos, yo estoy seguro, y quizá a lo mejor lo que deberíamos recalcar es el impacto que pueden estar teniendo, que puede estar teniendo la resistencia desde el punto de vista productivo. No me extraña, ni estoy casi seguro, digamos, que son muchos kilos los que se pueden estar perdiendo en situaciones, diría, comunes de una recría común nuestra, donde los animales ganan 400, 500 gramos con poco control, con algún diagnóstico así esporádico y con el uso, obviamente, de productos que sabemos que han perdido eficacia. Diría que es muy lógico que estén teniendo impactos que requieran, digamos, decirle a la gente, ojo, porque estamos perdiendo mucha plata, porque no estamos hablando de a lo mejor de 1 o 2 kilos por animal, en una recría de una cantidad importante de animales. Bueno, requiere esa plata que se está perdiendo, probablemente sirva para hacer inversiones de todo tipo, digamos, pero bueno, es difícil a veces hacerle entender justamente a la gente este problema serio, ¿no? Bueno, Miguel, muy agradecido, ya llevamos casi 1 hora y media conectados. Quiero agradecerte tu tiempo, tu muy buena presentación, y bueno, creo que no hay más preguntas, no veo en el chat. Pusiste Está ahí en la contacto. presentación,
está mi contacto, así que con todo gusto, no tengo ningún problema. Seguramente que algunos de ustedes tienen mi teléfono, así que también le pueden pasar mi teléfono. Muy bien. ¿Eh? Muchas gracias y buenas Gracias. noches para todos. Igualmente para ustedes y gracias por la atención. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Ahí te Chau. saludan en el chat. Bueno, No muchas sé si lo gracias. estás viendo. Sí, sí. Gracias.